Tecnólogo médico. Esto organizado por la congresista Milagros Salazar. Adelante, por favor. No nos contraponemos con la ley 30646, que tenga alcance los profesionales o trabajadores del equipo, pero consideramos que siendo el que está más expuesto a las radiaciones es el tecnólogo médico, se siga considerando dentro de la ley 28456. No está considerado el riesgo de disergonómico, desconociéndose lo señalado en el numeral 38 correspondiente al título 9 de la resolución 375 de 2008, la norma técnica sobre ergonomía que se refiere a los factores de riesgo. La cuarta disposición, por tratarse de un derecho del profesional tecnólogo médico, consideramos que debe estar contemplado dentro del artículo 11, teniendo en cuenta que han pasado 13 años y no puede mantenerse como una disposición transitoria complementaria. Considerando que toda normativa es perfectible, el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, por intermedio de sus representantes, presenta propuestas de reforma a la Ley 28456, cuya aprobación traerá como resultado la reafirmación de los derechos de los profesionales tecnólogos médicos y la coherencia de la normativa con la realidad, teniendo como premisa el derecho fundamental a la salud, y es a partir de ello que se plantean los derechos y obligaciones, compatibilizando sus disposiciones con distintas leyes ya vigentes, tomando como referencia las normativas que regulan otros regímenes laborales especiales de los profesionales de la salud. Muchas gracias. Gracias también por la participación a la licenciada María Bazán, decana del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Siguiendo con el análisis de las debilidades de esta ley 28456, voy a invitar al estrado al doctor Oxal Ábalos Jara, asesor legal. Está con nosotros, vamos a recibirlo con fuertes aplausos. En primer lugar, muy buenas tardes con todos. Les agradezco la oportunidad de poder compartir la propuesta que ha sido coordinada con el despacho de la congresista Salazar. Y bueno, no quiero redundar a partir de lo que ya dijo la decana del Colegio de Tecnólogos del Perú, pero quiero hacer algunas precisiones netamente jurídicas desde mi perspectiva que van a concluir y nos va a llevar a colegir que efectivamente existe la necesidad de hacer una reforma legislativa de esta ley. Creo que en primer lugar tenemos que considerar y constituyen las piedras angulares de esta reforma dos derechos constitucionales evidentemente de orden fundamental. Acá no únicamente se puede hablar del trabajo del profesional tecnólogo médico, igual de importante y de valioso es el derecho a la salud. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el derecho al trabajo de los tecnólogos médicos y la salud, que corresponde directamente a los ciudadanos como derecho fundamental. Y es entonces estos dos bastiones sobre los que se asienta esta propuesta que, repito, ha sido coordinada con el despacho de la congresista. Creo que es conocido por todos que en la actualidad en el sector público coexisten tres regímenes laborales generales, ¿no? El régimen laboral de la actividad privada, que tal vez lo conozcan como el 728, el régimen laboral de la actividad pública, que de repente lo conocen los más mayorcitos, que es el 276, y el régimen laboral del régimen de contratación administrativa de servicios, o régimen CAS, regulado por el decreto legislativo 1057. El panorama en cuanto a los regímenes laborales en el Estado es caótico, indudablemente, ¿no? Pero más allá de los regímenes generales, también hay regímenes especiales. Y es que la especial naturaleza de las labores que realizan ciertos profesionales amerita que se haga una regulación especial. En adición a lo ya dicho, creo que es importante manifestar
que también a lo largo de estos años, y se viene implementando inclusive, la ley del servicio civil, ¿no? La ley del servicio civil busca, o ley 30.057, lo que busca es consolidar y generar un único régimen laboral en el Estado, porque los privados se regulan a través del régimen laboral únicamente privado. Pero esta ley del servicio civil claramente establece que esta ley no es aplicable para aquellos profesionales que tienen carreras especiales. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos obtener acá es que es muy importante que los profesionales tecnológicos médicos, así como otro tipo de profesionales, tengan su propia ley. Una ley que los caracterice, que garantice sus derechos, que establezca sus obligaciones y que delimite de manera muy clara cuál es su ámbito de acción. Porque, valgan verdades, a veces en el sector salud hay hasta ciertas zonas grises que generan confusión sobre cuáles son las funciones de uno u otro profesional. Pero eso se acaba con la sencilla labor de regular de manera clara y precisa cuál es el ámbito de acción, las funciones, las obligaciones y los derechos. Dicho esto, creo que es importante también mencionar que producto de esta especial naturaleza de las labores que he mencionado hace un rato, hay una ley marco, la ley marco de los profesionales de la salud, ¿no? Y hay una ley aún más especial que esa ley, que es la ley del tecnólogo médico, que es la ley 28456. Y efectivamente, como lo mencionó la representante del Colegio de Tecnólogos del Perú, han pasado muchos años desde que esa ley se dio. Estamos hablando más o menos de 2002, 2003, y el mundo ha cambiado también. La ciencia ha cambiado, las profesiones han cambiado. No es lo mismo hablar en aquel entonces del tecnólogo médico actual, porque el mundo evolucionó y cambió, y las necesidades y las obligaciones y los derechos también cambiaron. Y esa realidad es la que es necesaria ser plasmada en esta ley. Hay varias cosas que discutir. De hecho, la licenciada Bazán ya los mencionó, no quiero ser reiterativo, pero hay aspectos que para algunos podrían ser irrelevantes, pero desde mi punto de vista son fundamentales. Como dije al iniciar esta ponencia, esta locución, no podemos hablar de la ley del tecnólogo médico sin antes hablar o analizar la Constitución. La Constitución es la norma magna, la norma madre sobre la cual se asienta todo. Y la Constitución tiene al menos 2 o 3 artículos que deben ser considerados y deben ser recordados para siempre por ustedes. El primer punto, y creo yo que es tan importante, es el numeral 1 del artículo 26 de la Constitución, que establece el derecho a la igualdad de oportunidades en el marco de la relación laboral. La igualdad no significa que todos seamos iguales. La igualdad significa tratar igual a los iguales, y desigual a los iguales, así es sencillo, como lo establece el Tribunal Constitucional. Pero en materia laboral hay 2 aspectos fundamentales. La igualdad se traduce y se expresa a través del acceso y la progresión. ¿Ok? El acceso, que todos tengan igual oportunidad para acceder al empleo. Y lo otro es más importante, la progresión. No solo ciertas profesiones tienen derecho a progresar en la carrera, sino todos. En materia laboral, todos son trabajadores, todos tienen la misma calificación, no hay por qué hacer diferencias. La profesión no es un elemento que genere diferenciación. Por el contrario, todas las personas entonces tienen derecho a acceder. Y ahí me detengo brevemente para ir desordenadamente, pero creo que es pedagógicamente mejor, para ir al artículo 14 de propuesta de reforma que se habla ahora. El tema de que se recalque como un derecho, no sé, creo que es el 11, perdón, el literal A del 11 del proyecto, que se establece como un derecho expreso del tecnólogo médico el de ocupar cargos de dirección y de gerencia. Claro, eso no está en la ley original, pero tampoco está prohibido. Pero analicemos la realidad. ¿Ocurre? Entonces, es importante que el derecho se reivindique. Y la reivindicación no solo es a través de una marcha, de una huelga, de un paro. La reivindicación también es legislativa y se origina en la ley. A través de la ley que brinde las garantías y la cuna necesaria para poder ejercer un derecho, eso es fundamental. Por eso es que cuando se trabajaba esta propuesta de reforma, se decidió incluir ese punto. Porque lo que se quiere es tener la misma igualdad de oportunidad ya trabajando en la progresión de la carrera. Vale decir que ustedes también puedan ocupar cargos gerenciales, de directores o de máximas autoridades. ¿Por qué no? Porque estaría prohibido. No hay una razón de ser.
Entonces creo, por ejemplo, que eso es una expresión de lo que hablamos ahorita, de lo que constituye la igualdad de oportunidades. Suelo ser desordenado, pero también creo que mucha gente me entiende. Volvamos ahora al artículo 2. En el artículo 2, aparentemente se hablaba de algo irrelevante cuando se menciona la palabra trabajo, pero no es para nada irrelevante, ¿no? Quienes están inmiscuidos en el ámbito del derecho del trabajo desde hace mucho tiempo saben que no es lo mismo hablar de trabajar que prestar un servicio. Trabajar es prestar un servicio de manera subordinada y prestar un servicio es hacerlo de manera independiente o autónoma. Y el ejercicio de la profesión del tecnólogo médico no necesariamente es subordinada, también es independiente, y eso lo sabemos todo el mundo. Cuando la norma habla de trabajar, parecería o estaría dando a entender que se refiere solo a los subordinados. Y genera confusión. ¿Para qué tener confusión si podemos erradicar esa duda y hablar del ejercicio profesional, que es lo correcto y apropiado? Es decir, lo que tenemos, una de las cosas que tenemos que hacer ahora no es simplemente hacer las cosas por hacer, es hacerlas bien, hablar bien. Y el término apropiado es hablar de ejercicio profesional. Eso es lo que corresponde en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? También en el mismo artículo se habla de administración. Se utiliza la palabra, pues, administración. Ese es el texto modificado, ¿no? Pero en el texto original ustedes pueden ver que se habla de administración. ¿Qué es administración? Bueno, unos me podrían decir que es el ejercicio de la profesión de los administradores, etcétera, ¿no? No es lo correcto. Cuando en el sector público se habla de administración, no se entiende. Tal es así que existe una ley que es la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, reglamentada por el Decreto Supremo 004-2013 PCM, que establece que el término apropiado no es administración, sino es gestión. Y es que lo que ustedes hacen en el Estado es gestión. La gestión que ustedes pueden hacer como directores, como gerentes o lo que fuese, es gestión, no es administración. Entonces, nuevamente, un término apropiado. Insisto que hace 13 años probablemente no tendríamos la misma visión que tenemos ahora, con las facilidades tecnológicas, científicas y el acceso a información. Pero creo que es importante que se haga esa acotación. Con relación al artículo siguiente, que es el artículo 3 del proyecto de modificación de la ley 28.456, también se hablaba, pues, de algo importante y que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Ahí se utilizaba la palabra insertar, es decir, la carrera del profesional tecnólogo se inserta. No se inserta, eso es equivocado. No complementa, es tan igual como todas las profesiones. Entonces, lo correcto es que es parte del servicio de salud, pero no se inserta. Y es que creo que ese tipo de alocuciones lo que hacen es justamente dar a entender que no hay igualdad de oportunidades. Entonces, aclaremos, por ejemplo, ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que para mí es fundamental. A renglón seguido podemos hablar del artículo 6, también, que propuesta modificación, y habla sobre la habilitación profesional. Y en muchos casos, por ejemplo en el mío, que soy abogado, terminamos la profesión, sacamos el título, nos colegiamos en el colegio correspondiente y tenemos que habilitarnos. ¿Qué tan importante es la habilidad? Yo me pregunto, ¿no? Y se lo preguntarán también ustedes. ¿Es necesario para ejercer? ¿No? Bueno, creo que la lectura debe empezar por la ley de creación del Colegio de Tecnólogos del Perú, en donde se establece que el colegio tiene que velar por el ejercicio de la función, tiene que ver cuando algunos profesionales tecnólogos utilizan mal el servicio, lo hacen de manera fraudulenta, contra la ley, pero creo que la única forma de que el colegio lo pueda hacer bien es que estén habilitados. Es decir, no solo basta que me colegie, sino también que esté apto para hacerlo. A eso me refiero, a la aptitud con P, a la aptitud para poder ejercer mi profesión como tecnólogo médico. De esa manera, no solo se generan derechos, sino también obligaciones. Y eso es importante para las partes porque en un mundo de informalidad no hay forma como velar por lo